Emily, se está portando bien el abuelo, bueno, más o menos. Se lesionó la pierna. Las personas mayores pueden ser una molestia. Ojalá pensaran en quienes tenemos que cuidarlas, Patricia, esa no es una forma agradable de decirlo, está bien. Ya está bastante decaído. No soporto el alboroto de la gente mayor, pero tú ya estás acostumbrado, así que estarás bien. El otro día, el abuelo de mi esposo, Mako, se cayó en un jardín y se lesionó la pierna. No es una lesión grave, pero ya tiene 82 años. Debido a su edad, lo estamos dejando en cama, por seguridad, para que no empeore. Mi suegra ni siquiera se acerca a él, y mucho menos lo cuida. Soy Emily, tengo 30 años. Me casé hace 3 años y vivo con la familia de mi esposo Daniel. Mi esposo era mi jefe en la empresa donde trabajaba, una empresa fundada por su abuelo. Cuando me incorporé hace 8 años, mi suegro ya era presidente y mi abuelo político, presidente del consejo de administración. Pero en aquel entonces, mi abuelo aún se encargaba de todas las tareas y responsabilidades importantes de la empresa. Hace 2 años, cuando mi abuelo cumplió 80 años, siguió siendo presidente, pero entregó la mayor parte de las funciones públicas a mi suegro. Michael, has trabajado duro todo este tiempo. Ahora deja los asuntos de la empresa en manos de Christopher y tómatelo con calma, dijo mi suegra con una sonrisa. Pero sus palabras me sonaron sarcásticas. Mi abuelo político es un poco testarudo, pero es una persona justa y amable con buena reputación. En cambio, mi suegro parecía algo inmaduro, nunca expresaba sus opiniones con claridad y era totalmente poco fiable en comparación con mi abuelo. Y siempre hace lo que dice mi suegra. Mi abuela política ya falleció y nunca la conocí. Mi esposo y yo empezamos a salir cuando trabajamos juntos en el mismo equipo de planificación de productos, 3 años después de que me uniera a la empresa. Mi esposo, que lideraba el equipo con energía, me parecía confiable, aunque un poco pretencioso. Quizás me sentía así porque perdí a mi padre a temprana edad y crecí solo con mi madre. Mi madre también falleció por enfermedad hace 2 años, y ahora no tengo más familia que mis suegros. Poco después de casarme, mi madre enfermó y necesitó cuidados, así que dejé mi trabajo para cuidarla. El hecho de que la familia de mi esposo no se opusiera probablemente se debió a un simple comentario de mi abuelo: es natural cuidar de la madre que te crió sola. No te preocupes y cuídala bien. Gracias a eso, pude estar al lado de mi madre todos los días durante 1 año sin preocupaciones económicas hasta que falleció. Mi suegra parecía un poco insatisfecha, pero yo le estaba muy agradecida. Sin embargo, desde que mi abuelo le cedió la empresa a mi suegro, la actitud de todos hacia él ha cambiado poco a poco. Ya no prestan tanta atención a sus opiniones, y no puedo evitar la sensación de que lo tratan con descuido. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero al ver el comportamiento de mi suegra y mi esposo, no puedo evitar sentirme así. La actitud de mi suegro es evasiva, pero parece que ignora al abuelo, como si ya no lo necesitara porque está prácticamente jubilado. Al ver el comportamiento de mis suegros, me siento un poco enojado. Oye, Patricia, ¿no te parece que tu actitud, y la tuya también, es un poco fría con el abuelo? ¿Y cuál es el problema? El abuelo intenta hablar contigo y apenas respondes. Ni siquiera intentas ayudarlo, como si tuviera tiempo para ocuparme de los ancianos. Tú puedes cuidar del abuelo. Tú eres quien tiene tiempo libre, no tienes que hablar así, tranquilo. Estoy cansado del trabajo. No me regañes con cosas innecesarias, así es la cosa. Pase lo que pase, no me escucharán. Mi abuelo político no le cuenta nada a su familia sobre esto. Ahora, soy el único que habla con él en casa. Abuelo, hoy hace buen tiempo. ¿Salimos a caminar un rato? Parece que tu pierna se está recuperando bien, y creo que será una buena rehabilitación, gracias. Salgamos un rato entonces. Los dos fuimos al parque, donde había varias familias con niños jugando. Mi suegro observaba la escena con alegría. Christopher y Daniel también disfrutaban de momentos así, dijo el abuelo. Estaba ocupado con el trabajo y no podía cuidar mucho a los niños. Quizás por eso no pude criarlos bien, dijo mi suegro con una cara un poco triste, casi como si hablara consigo mismo. Christopher es mi suegro y Daniel es mi marido. Pienso en cómo todos podemos ser más amables con mi abuelo político, pero no se me ocurre ninguna buena idea. Pero entonces, mis suegros sugirieron construir una casa para mi abuelo político.
Esta casa tiene más de 50 años, ¿verdad? La distribución es mala, es difícil de usar, pero en lugar de gastar dinero en reparaciones, ¿sería mejor construir una casa nueva en un lugar más conveniente, una casa nueva? Michael está envejeciendo, y qué bueno que solo se lesionó la última vez, pero nunca sabemos qué pasará. Así que hagamos que la casa sea accesible para que no tengamos problemas si necesitamos atención, ya veo. Incluso podemos poner la habitación de Michael en el centro, para que todos puedan cuidarlo fácilmente. Sí, no es mala idea, ¿verdad? Entonces, está decidido, y Michael, si es una casa para todos, me encargo yo. Habla con el señor Jones sobre el dinero, típico de Michael. Gracias, te lo agradecemos, dijo mi suegra con una sonrisa alegre, me parece que solo lo adulan cuando quieren dinero. Pero si todos cuidan de mi suegro después de mudarse a la nueva casa, pensé que no podría haber nada mejor. El señor Jones es el asesor legal interno de la empresa y también administra el patrimonio personal de mi suegro. A mi suegro le gustó su carácter y lo nombró asesor legal interno, y han pasado casi 30 años. Ahora tiene 58 años y es la persona en la que mi suegro confía plenamente. Lo he visto varias veces y parece una persona muy honesta. Siempre se preocupa por la salud de mi suegro, y a veces pienso que es más como un hijo que como sus verdaderos hijos. Tener gente así cerca de mi suegro me alivia un poco. No me informaron sobre los detalles de la casa que se estaba construyendo, pero mi suegra parecía muy alegre y los tres estaban mirando revistas de diseño de interiores y discutiendo varias cosas, por lo que parecía que todo iba bien. Entonces ocurrió algo inesperado. Se supo que mi suegro tenía una deuda de 1.820.000 pesos. Espera, ¿qué es eso de 1.820.000 dólares? Exclamé. Mi abuelo político se había convertido en cofirmante de un préstamo para la empresa de un amigo, pero esa empresa estaba en problemas y la deuda había pasado a ser responsabilidad de mi abuelo político. Espera, ¿no se van a llevar la casa? Está en obras, ¿verdad? Como el contrato ya está hecho, y como dijo Patricia, está a nombre del presidente, entonces está bien. Mi suegra pareció aliviada ante esas palabras. Oh, gracias a Dios. Me alegro de que lo hayamos hecho a mi manera. Al escuchar esa conversación, supe por primera vez que la casa estaba a nombre de mi suegro, aunque mi abuelo político la había pagado. Ponerla a nombre de mi suegro me pareció algo que mi suegra haría. También me pregunté por qué no pensaron en renunciar a la casa para ayudar a pagar la deuda. Oye, esta deuda es culpa de Michael y no tiene nada que ver con nosotros ni con la empresa, ¿verdad? Bueno, estaba firmado a nombre de Michael. Todo bien, no hay problema. No entendía qué tenía de bueno, pero como mi suegro no dijo nada durante esa conversación, tampoco intervine. Al fin y al cabo, no era una cantidad que pudiera soportar. Unos días después, el comportamiento de mi abuelo político comenzó a cambiar gradualmente. Abuelo, ¿qué te gustaría comer para el almuerzo? ¿A quién llamas abuelo? Solo tengo 50 años. No tienes derecho a llamarme así, ¿eh? Perdona, Emily, ¿verdad? Estaba absorto en mis pensamientos. Al principio pensé que simplemente estaba absorto en sus pensamientos, pero cuando eso ocurrió repetidamente, comencé a sentirme incómodo. Patricia, ¿qué haces? ¿Dónde está mi comida, abuelo? Soy Emily. Patricia es tu nuera. Ya comiste antes, no comí. ¿Intentas matarme de hambre? Me pregunté si la condición de mi abuelo político fue provocada por la deuda de 1.820.000 pesos, y ver que ninguno de los miembros de su familia estaba tratando de ayudarlo podría haber sido un doble shock. Intenté convencer a mi suegro de que fuera al hospital, pero se negó rotundamente. Quizás no quisiera admitir que podría tener demencia, no quería obligarlo, pero me sentía impotente sola. Consulté con mi esposo, pero simplemente le restó importancia, diciendo que no tenía nada que ver con él. Mi suegra tampoco me ayudó, así que recurrí a mi suegro como única opción. Sí, Patricia me lo contó. Daniel, creen que podría ser demencia. ¿Puedes acompañarnos al hospital? Le pregunté, pero todavía no es tan grave, ¿verdad? Si vamos al hospital, se enterarán de que mi padre tiene demencia, respondió. Ahora existen buenos medicamentos que pueden retardar la progresión. Bueno, no hay prisa. Vamos a vigilarlo un rato más. Emily está aquí, así que estará bien.
¿verdad? No pude evitar sentirme frustrado por su falta de preocupación. Abuelo, vamos al hospital. Que te examinen bien, le supliqué. ¿Quién eres? ¿A dónde planeas llevarme? No tramas nada bueno, replicó. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas al ver lo terco que se había vuelto mi otrora amable abuelo político, pero mi suegra se rió, divertida. Aunque fuera el presidente, ya se acabó. Pero ahora todo, incluso la empresa, es Christopher, comentó con naturalidad. Patricia, el abuelo no es del todo inconsciente. Está escuchando todo, pronto se olvidará de todo. Empezará a deambular, babeando. Solo de pensarlo me da escalofríos. Ya no es más que una molestia, protesté. ¿Cómo puedes decir eso? El abuelo ha trabajado duro por la familia toda su vida. Las palabras de mi suegra me hicieron enojar y entristecer, pero mi abuelo político simplemente sonrió. Mira, este viejo no entiende nada, añadió riendo. Patricia. Me enfurecí por la insensibilidad de mi suegra, pero pronto, la nueva casa estaría lista. Quizás las cosas cambiaran una vez que nos mudáramos. Como era una casa que construyó el abuelo, la familia podría mostrarle algo de gratitud y ser amable con él. No podía abandonar por completo esa débil esperanza. 2 meses después, la casa finalmente estaba construida. Durante días, me vi obligada a empacar las pertenencias de mis suegros y mi esposo, mientras que las de mi suegro y las mías permanecieron prácticamente intactas. Incluso cuando intenté organizar mis cosas, mis suegros y mi marido seguían asignándome tareas, impidiendo cualquier progreso. Sin embargo, pensé que estaría bien reubicar los objetos más pequeños más tarde, ya que esta casa no iba a desaparecer. El día de la mudanza, después de trasladar la mayoría de las pertenencias, fui a llamar a mi abuelo político, pero mi marido me interceptó. Ah, tú y el abuelo pueden quedarse aquí, anunció. ¿Qué? Puedes quedarte en esta casa. No necesitamos más equipaje en la nueva casa. En otras palabras, tú y el abuelo vivirán aquí de ahora en adelante y también te pagaré la deuda del abuelo. Bueno, al menos puedes ser ama de llaves. Oye, vámonos. Sí, ya voy. Mucha suerte con el pago de la deuda y la atención domiciliaria. Mis suegros se marcharon alegremente, dejándome atónita. Por un momento, no pude comprender lo que acababa de ocurrir. ¿Nos habían abandonado? ¿Nos habían abandonado no solo a mí, sino también a mi suegro? Solo ellos vivirían en la nueva casa. Me costó un tiempo comprenderlo porque estaba más allá de mi imaginación que alguien pudiera ser tan cruel. ¿Cómo le explicaré esto a mi abuelo político? Lentamente, regresé a la habitación trasera. No me importaba en absoluto cuidar de mi abuelo político, esa era mi intención desde el principio. Mientras me preparaba tímidamente para llamarlo, notando que estaba de espaldas a mí, pareció sentir mi presencia y se dio la vuelta antes de que pudiera hablar. ¿Ya se fueron? Su expresión al pronunciar esas palabras era completamente distinta a la de hacía apenas unos meses. Para ser sincero, parecía otra persona. Me pregunté si había surgido un nuevo síntoma, pero al momento siguiente, mi abuelo político sonrió y sus palabras posteriores me tomaron por sorpresa. Mientras estaba hablando con mi abuelo político, llegó el señor Jones. Señor presidente, ¿ha terminado de deshacerse del personal innecesario? Sí, ya está todo hecho. Vamos. ¿A dónde vamos? Por supuesto, a la nueva casa. Abandoné la casa donde había estado residiendo, guiada por mi abuelo político, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Al mes siguiente, mi suegra y mi esposo me bombardearon con innumerables llamadas. Mi suegro declaró que ya no atendería sus llamadas, pero respondía a la de mi esposo debido al inminente divorcio. Oye, Emily, ¿está el abuelo contigo? Cuando fui a la casa vieja, estaba en venta. No vale ni $1.820.000, así que no puedes pagar la deuda. ¿Por eso hiciste eso? Preguntó mi marido. ¿Qué quieres decir? Que me pongan al abuelo. Papá dijo que no puede contactarme. Ese viejo olvidadizo ha hecho algo atroz. Sabía a qué se refería, pero quería escuchar la versión de la historia de mi marido. Mi abuelo vendió las acciones de la empresa al director ejecutivo. Gracias a ello, el director ejecutivo se convirtió en el mayor accionista y se celebraron una junta de accionistas y una reunión de la junta directiva.
lo que resultó en la destitución de mi padre como presidente. Pero el director ejecutivo es muy querido, y tal vez el abuelo pensó que era mejor entregarle la empresa. El director ejecutivo debió haber engañado al anciano senil para que vendiera las acciones. Esto no es válido, parece que estás malinterpretando algo, pero el abuelo no tiene demencia. De hecho, parece más coherente que antes. ¿Qué? Hasta el día de la mudanza, creía sinceramente que mi abuelo político tenía demencia. Parece que mi abuelo político sospechó desde el momento en que mi suegra mencionó construir una casa para vivir con él, así que ideó un plan, fingió demencia para observar cómo reaccionaban mis suegros y mi esposo. Como era de esperar, revelaron su verdadera naturaleza uno tras otro. Al final, nos dejaron a mi suegro y a mí. Luché por contener la risa porque todo se desarrolló exactamente como él esperaba. Mi suegro dijo entonces, me sentí sorprendido, aliviado y un poco confundido. Para engañar al enemigo, primero hay que engañar a los aliados, rió entre dientes. Parecía que había estado recibiendo actualizaciones periódicas sobre la empresa del director ejecutivo y del señor Jones. Con la muerte de mi abuelo político, mi suegro y mi esposo actuaron a su antojo, con pretensiones de superioridad moral e ignorando por completo las opiniones de los empleados, a menudo entreteniendo a costa de la empresa. Finalmente, mi suegro cedió la empresa a mi suegro, pero le preocupaba el futuro, lo que lo llevó a tomar una decisión decisiva. Finalmente, decidió que no podía confiársela a su hijo y se la dejó al director ejecutivo. Le expliqué, ¿qué pasa con la deuda de 1.820.000 pesos? Preguntó mi esposo. Eso ya se acabó, respondí. De hecho, mi suegro había sido avalista de la deuda de un amigo, pero tenía bienes personales que superaban esa cantidad. Sin embargo, omití esta información deliberadamente para evitar que mi suegra y mi esposo se fijaran en esos bienes. El amigo era hijo de un benefactor que había ayudado a mi suegro de joven. Además, el terreno rural que poseía el hijo iba a ser convertido en un complejo turístico, lo que le permitió venderlo a un precio elevado. Le expliqué más. «Estás bromeando», exclamó mi marido, «y lo más importante, ¿están bien?», pregunté preocupado. «No estamos bien. Mi padre y yo fuimos denunciados por la empresa. ¿Qué hacemos ahora?», se lamentó mi esposo. «¿Qué? Además está la hipoteca de la casa», revelé. «¿Qué? ¿A qué te refieres con la hipoteca de la casa?», preguntó mi marido, desconcertado. ¿Todavía no te has dado cuenta? El abuelo debería haber pagado todo el dinero de la casa, aclaré. Christopher firmó sin comprobarlo todo. Demuestra que realmente no tenía cualidades de presidente, añadí. «Estás bromeando», suspiró mi marido. Como consecuencia, mis suegros perdieron la casa que habían construido porque no pudieron pagar la hipoteca. Ahora viven en un viejo apartamento de más de 50 años, luchando por pagar la deuda pendiente, a pesar de sus intentos demasiado frecuentes de ponerse en contacto conmigo, sugiriendo que viviéramos todos juntos. Ahora era imposible. Mi abuelo político se jubiló de su puesto de presidente y compró una casa antigua en el campo. «Emily, puedes ir a vivir donde quieras, con total libertad. No tienes que preocuparte por los gastos», me aseguró mi suegro, pero elegí estar con él. «Si no estorbo, por favor, déjame estar contigo», dije con lágrimas en los ojos. Los ojos de mi abuelo político también se llenaron de lágrimas. Gracias al señor Jones, se formalizó el divorcio y se iniciaron los trámites para excluir a mi suegro y a mi exesposo de la herencia. Me convertí en la hija adoptiva de mi suegro. Si algo le pasa, pienso cuidarlo hasta el final. Ahora, los dos disfrutamos trabajando juntos en el campo. «Papá, mira este rábano. Es enorme», exclamé mientras los cálidos momentos fluían bajo el sol radiante. «Deseo que estos días continúen, aunque sea un día más».